Hola a todos, ¿cómo están? Aquí les traigo un nuevo fragmentos de la historia del buitre del faro. Importante renuncia de derechos de autor. Ninguno de los personajes, imágenes, música, clips o franquicia me pertenece. Créditos a sus respectivos autores y dueños intelectuales. Alerta ficción. Nada de lo aquí presentado es real o debe ser tomado en serio. Esto es solo entretenimiento, todos los personajes son ficticios y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Capítulo 8, Sombras bajo tierra, versión extendida, corrección. El rugido de los motores de los helicópteros de transporte de tropas se unió al zumbido grave de los reactores del Big Ben de Griffin y el MiG-29 de Rojas mientras se dirigían hacia el corazón del territorio enemigo. La noche, densa y sin estrellas, ofrecía una cobertura tenue para su peligrosa misión. Griffin volaba a baja altitud, su visión limitada a los tenues contornos del terreno iluminados por su radar y sus luces infrarrojas. A su lado, Rojas se movía con una precisión silenciosa, su experiencia como piloto de combate nocturno invaluable en estas condiciones. Los dos helicópteros, volando ligeramente detrás y a mayor altitud, transportaban al equipo de fuerzas especiales, hombres y mujeres curtidos en incontables misiones encubiertas. Griffin solo había intercambiado unas pocas palabras con su líder, un sargento mayor de rostro severo y mirada penetrante. La tensión en el aire era palpable, la conciencia del peligro inminente pesando sobre todos ellos. La comunicación con el equipo terrestre era esporádica, utilizando frecuencias encriptadas y mensajes cortos para evitar la detección enemiga. Griffin se concentraba en mantener su posición y en seguir las indicaciones de Rojas, quien guiaba la formación a través de la oscuridad hacia el punto de inserción. A medida que se acercaban a la base subterránea, Griffin sintió un aumento en la actividad electromagnética, similar a la que habían detectado en la misión anterior. Las defensas enemigas estaban activas, aunque aparentemente no los habían detectado todavía. Estamos a 5 kilómetros del punto de inserción, informó Rojas en un susurro por la radio. Mantengan la formación y prepárense para la aproximación final. Griffin ajustó su máscara de oxígeno y revisó sus instrumentos por enésima vez. La imagen de Brownie en la proa de su avión parecía sonreírle en la oscuridad, un recordatorio silencioso de lo que estaba en juego. Al llegar al punto designado, una pequeña claro en medio del denso bosque cerca de la base subterránea, Griffin y Rojas realizaron un par de pasadas a baja altura para asegurar la zona. No detectaron actividad enemiga inmediata en la superficie, pero la sensación de estar observados era inquietante. Equipo 1, prepárense para el descenso, transmitió Rojas a los helicópteros. Buitre 1 y Buitre 2 proporcionarán cobertura aérea inmediata. Los dos helicópteros descendieron rápidamente, sus rotores cortando el aire con un ruido ensordecedor que contrastaba con el silencio de la noche. El equipo de fuerzas especiales rapeló rápidamente hacia el suelo, moviéndose con la eficiencia silenciosa de profesionales. Una vez que el último miembro del equipo tocó tierra y los helicópteros se elevaron de nuevo para mantenerse en espera a una distancia segura, Griffin y Rojas comenzaron su patrón de cobertura aérea. Volaban en círculos amplios alrededor de la base subterránea, sus radares y sensores infrarrojos escaneando el terreno en busca de cualquier amenaza. El silencio en la radio era casi absoluto, roto solo por los informes ocasionales del líder del equipo terrestre a medida que se acercaban a la entrada de la base. La tensión aumentaba con cada minuto que pasaba. De repente, el líder del equipo terrestre transmitió un mensaje urgente: contacto visual con la entrada. Está fuertemente custodiada. Necesitamos cobertura inmediata. Antes de que Griffin o Rojas pudieran reaccionar, una ráfaga de fuego antiaéreo surgió de posiciones ocultas alrededor de la entrada de la base, iluminando la oscuridad con trazadoras incandescentes. Nos detectaron, gritó Rojas. Buitre 1, Buitre 2, fuego de supresión sobre esas posiciones. Griffin lanzó su Big Ben en picado hacia las defensas antiaéreas, activando sus cañones. Los proyectiles trazadores salieron disparados de su avión, impactando cerca de las posiciones enemigas. Rojas hizo lo mismo con su MiG-29, coordinando su ataque para maximizar el efecto. La repentina andanada de fuego de los dos cazas tomó por sorpresa a las defensas enemigas, silenciando temporalmente sus armas. Esto dio al equipo terrestre la oportunidad de avanzar hacia la entrada de la base. Equipo 1 avanzando, informó el líder del equipo. Necesitamos cobertura continua. Griffin y Rojas mantuvieron su ataque, volando peligrosamente cerca del suelo mientras intentaban neutralizar las defensas antiaéreas enemigas.
La base subterránea parecía estar mucho más fortificada de lo que habían anticipado. En medio del caos, las alarmas de advertencia de Griffin volvieron a sonar. Bloqueo de radar. Aéreo advirtió su sistema. En la oscuridad, un punto brillante apareció en su radar, moviéndose rápidamente hacia ellos desde la dirección de la base. Es el caza desconocido, gritó Rojas. Prepárense para enfrentamiento. El caza enemigo surgió de las sombras, su silueta amenazante recortándose contra el resplandor de las explosiones en tierra. Se lanzó directamente hacia Griffin y Rojas, disparando una ráfaga de misiles. Ruptura, ordenó Moreau por la radio. Buitres, nosotros nos encargamos de este intruso. Concéntrense en apoyar al equipo terrestre. El Rafale de Moreau y el Su-30 MKI de Volkov se interpusieron entre el caza desconocido y los aviones de Griffin y Rojas, iniciando un feroz combate aéreo en la oscuridad. Griffin pudo ver los destellos de los misiles y los proyectiles trazadores iluminando brevemente los cielos mientras los tres cazas de alta tecnología se enzarzaban en una danza mortal. Con el caza enemigo momentáneamente distraído, Griffin y Rojas volvieron su atención al equipo terrestre. El líder del equipo informó que habían logrado abrir una brecha en las defensas exteriores y estaban intentando entrar en la base. Necesitamos apoyo para la extracción en cuanto tengamos la información, transmitió con urgencia. El tiempo se agotaba. Griffin y Rojas continuaron proporcionando fuego de supresión sobre las posiciones enemigas restantes, tratando de facilitar la entrada del equipo terrestre. La base subterránea parecía un hervidero de actividad, con luces parpadeando y vehículos moviéndose dentro y fuera de las entradas secundarias. De repente, el líder del equipo terrestre transmitió un mensaje alarmante: estamos dentro. Pero esto es más grande de lo que pensábamos. Hay múltiples niveles y fuerte resistencia. Necesitamos refuerzos. La situación se había complicado peligrosamente. El equipo terrestre estaba atrapado dentro de la base, enfrentándose a una resistencia inesperada, y el caza desconocido seguía representando una amenaza en el aire. Buitre 1 y Buitre 2, manténganse en posición para la extracción, ordenó Moreau, su voz tensa. Dragón y yo intentaremos neutralizar a ese caza y luego proporcionaremos apoyo terrestre si es necesario. Griffin sintió una punzada de frustración. Quería ayudar al equipo terrestre, pero su misión principal era esperar la extracción. La impotencia de no poder intervenir directamente era angustiante. Pasaron minutos tensos, marcados por los informes esporádicos y cada vez más desesperados del equipo terrestre y los breves intercambios de fuego entre Moreau, Volkov y el caza desconocido. La base subterránea parecía tragarse a su equipo aliado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la voz del líder del equipo terrestre sonó por la radio, débil pero triunfante: tenemos la información. Preparando la extracción. Necesitamos cobertura inmediata en el punto de encuentro secundario. Coordenadas enviadas. Moreau respondió de inmediato: entendido, equipo 1. Buitres, síganos. Nos dirigimos al punto de extracción secundario. Los 4 cazas se dirigieron a toda velocidad hacia las coordenadas enviadas por el equipo terrestre, un claro más grande ubicado a 1 kilómetro al oeste de la entrada principal de la base. Al llegar, vieron un helicóptero de transporte pesado, un miércoles 26 Halo, descendiendo rápidamente hacia el claro. Es nuestro transporte de extracción, exclamó Rojas. Cubrámoslo mientras aterriza. Griffin y Rojas se lanzaron en picado hacia las posiciones enemigas que rodeaban el claro, disparando ráfagas de cañón y lanzando bengalas para confundir cualquier sistema de puntería. Moreau y Volkov se mantuvieron a mayor altitud, vigilando la posible reaparición del caza desconocido y proporcionando cobertura aérea general. El miércoles 26 aterrizó en el claro en medio de una lluvia de fuego enemigo. Los miembros del equipo de fuerzas especiales salieron corriendo de la base, algunos de ellos visiblemente heridos, y abordaron el helicóptero lo más rápido posible. Equipo 1 a bordo. Despegando, informó el líder del equipo por la radio. Justo cuando el miércoles 26 comenzaba a elevarse, el caza desconocido apareció de nuevo, lanzándose en un ataque final. Cuidado. Viene otra vez, advirtió Volkov. Moreau y Volkov se enfrentaron al caza enemigo, desviando su atención del helicóptero de extracción. Griffin y Rojas se mantuvieron cerca del miércoles 26, proporcionando fuego de cobertura directo a las posiciones enemigas que intentaban derribarlo. El miércoles 26, a pesar de recibir varios impactos, logró ganar altitud y comenzó a alejarse del peligro. Nuestro transporte está fuera, anunció Rojas con alivio. Retirada táctica ordenada, gritó Moreau. Todos, regresen a la base.
Los 4 cazas se retiraron a toda velocidad de la peligrosa zona, dejando atrás la base subterránea y el misterio que albergaba en sus profundidades. La misión había sido un éxito, el equipo terrestre había obtenido la información y había sido extraído, pero no sin bajas y con la inquietante presencia del caza desconocido aún acechando en los cielos. Griffin sabía que lo que habían descubierto bajo tierra tendría consecuencias significativas para la guerra del Faro, y que su papel en este conflicto, lejos de disminuir, se había vuelto aún más crucial. La oscuridad de la noche había sido testigo de su valentía, y el amanecer revelaría las implicaciones de los secretos que habían desenterrado. Palabras. 3185. Capítulo 9, El fin de la oscuridad, versión extendida. El helicóptero de transporte pesado miércoles 26 Halo regresó a la base bajo la escolta vigilante de los 4 cazas. Su fuselaje marcado por varios impactos pero llevando consigo la carga invaluable de la información obtenida de las profundidades de la base subterránea. La atmósfera en la base había cambiado, la incertidumbre inicial había dado paso a una tensa anticipación, un silencio cargado de preguntas que esperaban respuestas. El equipo de fuerzas especiales desembarcó del helicóptero, sus rostros marcados por el cansancio y la tensión del combate. Varios de ellos necesitaban asistencia médica inmediata, y la noticia de las bajas sufridas durante la infiltración se extendió rápidamente por la base, tiñendo el alivio del éxito con un velo de tristeza. Griffin observó en silencio mientras los heridos eran trasladados a la enfermería, sintiendo un nudo en el estómago por las vidas perdidas en la oscuridad bajo tierra. El informe del líder del equipo de fuerzas especiales fue escalofriante. La base subterránea no era un simple centro de investigación o almacén. Era una instalación de producción de drones de última generación, una fábrica subterránea donde se ensamblaban y probaban máquinas de guerra autónomas. Y el caza desconocido que los había atacado era uno de sus productos estrella, un dron avanzado con capacidades de combate superiores a cualquier cosa que Erusea hubiera encontrado hasta entonces. Las imágenes y los datos recopilados por el equipo terrestre mostraban líneas de ensamblaje automatizadas, laboratorios de inteligencia artificial y hangares subterráneos llenos de prototipos de drones. La escala de la operación enemiga era asombrosa, sugiriendo un programa de desarrollo de armas autónomas mucho más avanzado de lo que se temía. La revelación de que el caza enemigo era un dron, una máquina sin piloto humano, generó una sensación de inquietud aún mayor. Se enfrentaban a un adversario implacable, desprovisto de miedo o fatiga, controlado por una inteligencia artificial avanzada y diseñado para la eficiencia letal. En la sala de briefing, el comandante Vargas presidió una reunión de emergencia. Los oficiales de inteligencia presentaban los últimos análisis, sus rostros serios y preocupados. Esto cambia todo, murmuró Vargas, mirando las imágenes de las líneas de ensamblaje de drones. Estábamos luchando contra pilotos, ahora nos enfrentamos a máquinas. La implicación para el futuro de la guerra es aterradora. La discusión se centró inmediatamente en la necesidad de destruir la base de producción de drones. La amenaza que representaba era demasiado grande para ignorarla. Se analizaron las vulnerabilidades de la estructura subterránea basándose en la información del equipo de fuerzas especiales. La sección principal de ensamblaje parece estar ubicada varios niveles por debajo de la entrada principal, informó un oficial de inteligencia. Un colapso en ese punto podría causar daños catastróficos a toda la instalación. El comandante Vargas asintió, eso será nuestro objetivo principal. Lanzaremos un ataque a gran escala para intentar destruir esa sección. Se planificó el ataque con meticuloso detalle. Se asignaron objetivos específicos a cada piloto. Griffin y Rojas, debido a su conocimiento de la ubicación de la entrada, liderarían la primera oleada, intentando abrir una brecha para los bombarderos que seguirían. Moreau y Volkov proporcionarían cobertura aérea contra cualquier amenaza, incluido el dron si volvía a aparecer. La noche del ataque llegó con una calma tensa. Los 4 cazas despegaron en formación cerrada, dirigiéndose hacia el corazón del territorio enemigo una vez más, acompañados por una formación de bombarderos pesados. La anticipación de la batalla final contra la base de drones era palpable. Al acercarse al objetivo, las defensas antiaéreas enemigas se activaron con una intensidad aún mayor que en la misión anterior. Griffin y Rojas volaron a baja altitud, esquivando la lluvia de proyectiles mientras se acercaban a la entrada principal. Ataque ahora, ordenó Vargas por la radio. Griffin y Rojas lanzaron sus ataques simultáneamente, sus cañones y misiles impactando alrededor de la entrada fortificada. Su objetivo era debilitar las defensas y crear una abertura para los bombarderos.
Los bombarderos, protegidos por la cobertura aérea de Moreau y Volkov, lanzaron sus cargas sobre las entradas secundarias y las estructuras visibles de la base. Las explosiones sacudieron el suelo, y columnas de fuego y humo se elevaron hacia el cielo. A pesar del intenso ataque, la base subterránea demostró ser resistente. Las entradas principales permanecieron bloqueadas, pero la estructura principal parecía intacta. «Necesitamos un ataque más concentrado en la entrada principal», exclamó Griffin. Volvieron a atacar, exponiéndose al fuego enemigo. Esta vez, lograron causar un daño significativo a la entrada, pero aún no era suficiente para asegurar un colapso. La batalla por la base subterránea se convirtió en una lucha de desgaste. Los cazas de Erusea atacaban una y otra vez, mientras las defensas enemigas respondían con ferocidad. Los bombarderos lanzaron más cargas, intentando penetrar las profundidades de la instalación. Finalmente, después de una serie de ataques coordinados y devastadores, se produjo un temblor masivo bajo tierra. La estructura principal de la base subterránea comenzó a ceder, derrumbándose sobre sí misma con un rugido ensordecedor. «La base se está derrumbando», informó Moreau. «Retirada inmediata». Los 4 cazas se alejaron a toda velocidad de la zona en ruinas, dejando atrás una nube de polvo y escombros. La fábrica de drones, la amenaza que se cernía sobre Erusea, había sido finalmente destruida. Este capítulo de la guerra había llegado a su fin. El enfrentamiento con el dron sería la prioridad del siguiente. Palabras. 3005. Capítulo 10, Cacería de la máquina, versión extendida. La destrucción de la base subterránea trajo consigo una sensación de alivio tensa, pero la amenaza del cazadrón aún persistía como una sombra en el cielo. Su rendimiento en combate, su agilidad y su aparente inteligencia artificial lo convertían en un adversario formidable, una prueba de la creciente sofisticación de la tecnología bélica enemiga. La prioridad ahora era cazar a esta máquina voladora, comprender sus patrones y encontrar una manera de neutralizarla permanentemente. En los días posteriores a la destrucción de la base, se desplegaron numerosas misiones de reconocimiento y patrullaje con el objetivo de localizar al dron. Los radares y los sistemas de detección electrónica se mantuvieron en alerta máxima, buscando cualquier señal de su presencia. Sin embargo, el dron parecía haber desaparecido, como un fantasma escurridizo que se movía a voluntad por los cielos de Erusea. Griffin, junto con Moreau y Volkov, participó en varias de estas misiones de búsqueda. Sobrevolaron las áreas donde el dron había sido visto por última vez, analizando los patrones de vuelo y el terreno en busca de posibles bases de operaciones o rutas de reabastecimiento. La frustración crecía con cada hora de vuelo sin resultados. «Es como si se hubiera evaporado», comentó Volkov durante una patrulla, su voz cargada de impaciencia. «Un avión no puede desaparecer así sin dejar rastro». «Es un dron», le recordó Moreau, su tono analítico. «No necesita las mismas limitaciones que un piloto humano. Puede operar durante periodos más largos y quizás tenga sistemas de camuflaje avanzados». Griffin, sin embargo, comenzaba a desarrollar una teoría. Durante sus encuentros anteriores con el dron, había notado ciertos patrones en su comportamiento, aunque sutiles. Parecía favorecer ciertas altitudes y rutas de vuelo, y sus maniobras, aunque impredecibles, no eran completamente aleatorias. Había una lógica subyacente, una firma digital que quizás una mente humana podía discernir mejor que una máquina. «Creo que está cazando», dijo Griffin durante una sesión informativa con Moreau y Rojas. «No está simplemente patrullando al azar. Está buscando objetivos específicos, probablemente aviones de reconocimiento o unidades vulnerables». «¿Basas eso en algo concreto, Despojo?», preguntó Moreau, con un ligero escepticismo. «En sus patrones de interceptación», explicó Griffin. «La forma en que nos atacó cerca de la base, su agresividad selectiva, no parecía una defensa puramente reactiva. Estaba anticipando nuestros movimientos». Siguiendo la intuición de Griffin, decidieron concentrar sus patrullas en las rutas de vuelo conocidas de los aviones de reconocimiento de Erusea y en las áreas donde se habían reportado movimientos de tropas más vulnerables. La idea era tenderle una trampa al dron, obligarlo a mostrar su presencia. Varios días después, su paciencia dio sus frutos. Un avión de reconocimiento no tripulado que sobrevolaba un sector boscoso cerca de la antigua base subterránea reportó un contacto aéreo no identificado que se acercaba a gran velocidad. La firma de radar coincidía con la del dron. «Contacto. Contacto», anunció el piloto del dron de reconocimiento. «Caza no identificado aproximándose rápidamente a mi posición. Solicito apoyo inmediato».
Moreau, Volkov y Griffin, que estaban en una patrulla cercana, se dirigieron inmediatamente hacia la ubicación del contacto. La cacería había comenzado. Al llegar a la zona, vieron al dron acechando al avión de reconocimiento, moviéndose con una agilidad inquietante. El dron parecía estar jugando con su presa, realizando pasadas amenazantes sin abrir fuego. Aquí Katana y Dragón, anunció Moreau por la radio. Dron enemigo, estás en nuestro espacio aéreo. Identifícate y retírate. El dron no respondió. En cambio, se lanzó en un ataque repentino contra el avión de reconocimiento, disparando una ráfaga de misiles. El dron de reconocimiento, aunque rápido, no pudo evadir el ataque y fue alcanzado, cayendo en espiral hacia el suelo. Maldita máquina, gruñó Volkov. Vamos a darle una lección. Moreau y Volkov se lanzaron al ataque, intentando interceptar al dron antes de que pudiera desaparecer de nuevo. Sin embargo, el dron demostró ser un adversario esquivo, evadiendo sus ataques con maniobras sorprendentes. Griffin observaba el combate aéreo, analizando los movimientos del dron. Notó que, a pesar de su agilidad, parecía tener ciertas limitaciones en cuanto a la aceleración sostenida y los giros cerrados a baja velocidad. Quizás esa era su debilidad. Katana, Dragón, intervino Griffin por la radio. Intenten forzarlo a volar a baja altitud. Creo que es menos maniobrable ahí. Moreau y Volkov reconocieron la lógica de la sugerencia de Griffin y comenzaron a dirigir el combate hacia el terreno más bajo. El dron los siguió, confiado en su superioridad general. Al acercarse a las copas de los árboles y al terreno irregular, el dron comenzó a mostrar signos de dificultad. Sus giros se volvieron menos precisos, y su velocidad disminuyó ligeramente. Griffin vio su oportunidad. Lanzó su Big Gen en un picado rápido, acercándose al dron desde un ángulo inesperado. El dron reaccionó tarde, intentando un giro evasivo, pero Griffin ya estaba en posición de disparo. Apretó el gatillo de su cañón, una ráfaga corta y precisa que impactó directamente en la sección central del dron. Chispas y humo negro comenzaron a salir de la aeronave enemiga. El dron intentó mantener el control, pero era evidente que estaba gravemente dañado. Comenzó a tambalearse en el aire, perdiendo altitud rápidamente. Moreau y Volkov se acercaron, asegurándose de que el dron no representara más una amenaza. Vieron cómo la máquina de guerra avanzada se estrellaba contra el suelo en una explosión de fuego y metal. Lo hicimos, exclamó Volkov con alivio. El fantasma finalmente cayó. Buen trabajo, despojo, dijo Moreau, su voz mostrando un tono de respeto. Tu intuición fue clave. Griffin respiró hondo, sintiendo una mezcla de agotamiento y satisfacción. Habían cazado a la máquina, demostrando que incluso la tecnología más avanzada podía ser superada por la habilidad y la inteligencia humana. Sin embargo, la amenaza que el dron representaba era un sombrío recordatorio de los desafíos que aún les esperaban en la Guerra del Faro. La batalla contra las máquinas apenas comenzaba. Palabras. 3018. Capítulo 11, La sombra de Trigger, versión extendida. La noticia llegó como un golpe helado, extendiéndose por las filas de la base aérea con la velocidad sombría de la fatalidad. La flota norte principal de Erusea, el orgullo de su poderío naval y aéreo en el frente septentrional, había sido aniquilada. No se trataba de una derrota táctica o de una retirada estratégica, era una destrucción total, un vacío repentino en el tablero de guerra que exponía la vulnerabilidad del imperio a una escala aterradora. El responsable, según los informes fragmentados y aterradores que llegaban a través de las comunicaciones, era un nuevo escuadrón de Osea, un grupo de élite liderado por un piloto misterioso cuyo nombre resonaba ya con un eco de temor, Trigger. Los detalles eran escasos, envueltos en la confusión de la batalla y el shock de la derrota, pero los testimonios de los pocos supervivientes hablaban de una habilidad de pilotaje sin precedentes. De maniobras imposibles y de una eficiencia letal que había desmantelado la flota de Erusea como un castillo de arena ante la marea. El impacto en la moral de las tropas fue palpable. La sensación de invencibilidad que había sostenido a Erusea durante tanto tiempo se había resquebrajado, reemplazada por una incertidumbre sombría y la inquietante pregunta de quién o qué era este Trigger capaz de infligir tal devastación. En la base donde Griffin y el escuadrón buitre aún celebraban la destrucción de la fábrica de drones, la noticia cayó como un jarro de agua fría, silenciando las incipientes celebraciones y tiñendo el ambiente de una aprehensión sombría. La respuesta de la cúpula militar de Erusea fue rápida y contundente. Con el flanco norte expuesto y la amenaza de nuevas ofensivas de Osea inminente, se ordenó una reorganización estratégica de las fuerzas. El sector occidental,
Con sus cruciales Arsenal Birds y la estratégica ubicación de los Arenales Birks, se convirtió en una prioridad defensiva de primer orden. Y el Escuadrón Buitre, ahora con la reputación de pilotos capaces y resolutivos tras sus recientes éxitos, recibió órdenes de trasladarse inmediatamente a la zona occidental. La urgencia de la reubicación era evidente. Los Arenales Birks, una vasta extensión desértica salpicada de extrañas formaciones rocosas y cañones laberínticos, albergaban los Arsenal Birds, gigantescas fortalezas aéreas autónomas que proyectaban el poderío aéreo de Erusea sobre la región. Mantener el control de esta zona era vital para asegurar la ciudad de Selatapura, un importante centro urbano y nudo de comunicaciones, y, lo que era aún más crucial, el acceso al ascensor espacial. La arteria que conectaba Usea con la órbita terrestre y la principal línea de suministro y proyección de poder de Erusea. El traslado al sector occidental fue un torbellino de preparativos. Los mecánicos trabajaron sin descanso para asegurar que los aviones estuvieran listos para el largo viaje a través del territorio disputado. Los mapas y la información de inteligencia sobre la nueva zona de operaciones fueron distribuidos y estudiados con atención. El paisaje desértico, con sus implacables tormentas de arena y sus posibles emboscadas enemigas, representaba un nuevo desafío para el Escuadrón Buitre. Durante los preparativos, Griffin no podía dejar de pensar en este misterioso piloto llamado Trigger. Los rumores que llegaban eran contradictorios y exagerados, pero todos coincidían en un punto: su habilidad era excepcional, casi sobrenatural. La idea de enfrentarse a un piloto de tal calibre generaba una mezcla de temor e inquietud en su interior. ¿Quién era este Trigger capaz de infligir tal daño? ¿Qué clase de piloto podía desmantelar una flota entera? Mientras revisaba su Big Brownie por última vez antes del despliegue, la imagen de su amiga en la proa parecía observarlo con una expresión seria, como si presintiera los peligros que les esperaban en el desierto. Griffin se preguntó si Brownie estaría al tanto de estos acontecimientos, si estaría luchando en algún lugar de esos cielos, quizás incluso enfrentándose a este temido Trigger bajo la bandera de Osea. La idea lo perturbaba profundamente. Al llegar al sector occidental, la atmósfera era tensa y expectante. La base aérea asignada al Escuadrón Buitre era un complejo polvoriento y funcional en medio del desierto, rodeado de dunas ondulantes y cañones rocosos. Los pilotos y el personal de tierra estacionados allí mostraban una clara preocupación, sus conversaciones salpicadas de referencias a la devastación en el norte y a la amenaza inminente de Trigger. La misión del Escuadrón Buitre era clara: proteger los Arsenal Birds y los Arenales Birks de cualquier incursión enemiga. Los gigantescos dirigibles acorazados flotaban majestuosamente en el cielo, sus múltiples cañones y su enjambre de drones patrullando el vasto desierto. Eran fortalezas aéreas imponentes, pero la sombra de Trigger y su escuadrón se cernía sobre ellos como una amenaza invisible. En las primeras sesiones informativas en su nueva base, Griffin y los demás pilotos del Escuadrón Buitre escucharon relatos de los encuentros de Trigger con otras unidades. Los pilotos enemigos describían maniobras imposibles, una conciencia situacional asombrosa y una puntería letal. La leyenda de Trigger crecía con cada nuevo informe, convirtiéndose en una figura casi mítica en el cielo de la guerra. Para Griffin, la llegada al sector occidental significaba un nuevo comienzo y un nuevo desafío. Había demostrado su valía como piloto de combate y se había ganado el título de as, pero la sombra de Trigger se alzaba como una nueva vara de medir, un adversario cuyo talento parecía trascender la experiencia y la habilidad ordinarias. En los vastos y peligrosos cielos del desierto, Griffin y el Escuadrón Buitre se preparaban para defender un territorio crucial. Sin saber cuándo ni cómo se encontrarían con el piloto que había sembrado la destrucción en el norte y cuya sombra ahora se extendía sobre ellos. La guerra, para Griffin Despojo, continuaba su implacable curso, llevándolo cada vez más lejos de la relación